En estas semanas hemos tenido bastantes chismecitos en el mundo del patinaje. Resulta ser que Dave Lees, el creador de The Skating Lesson, este canal de YouTube, que ahorita te voy a explicar porque ya no lo encuentras en YouTube, está en el ojo del huracán por unas declaraciones que dio a su comunidad privada de Patreon, que fueron, yo creo que un tanto descaradas, y él dice que fueron descontextualizadas. Pero bueno, te voy a poner el video. Comfortable is not everyone who was on that plane was that talented at skating, right? Like, I don't think that it was worth like the gamble of giving up your life and your education and everything for skating. Like, that's what hit me when I was doing the like writing tributes to people. I was like, these people died. And yes, they were at a development camp, which they loved, but they were also being taken advantage of because we all know they weren't going to make it in skating, right? Like, and it seemed like their families were hook, line, and sinker, involved. En referencia al accidente que sucedió el pasado enero, lamentablemente perdimos a varios miembros de la comunidad del patinaje. Él estaba haciendo referencia a que hay, pues, algunos entrenadores que de alguna manera les dan falsas esperanzas tanto a los patinadores como a sus padres de que van a poder tener un futuro brillante en el patinaje y pues se benefician económicamente. Y desafortunadamente se le ocurrió decir que muchos de los que estaban ahí no eran los grandes talentos o no lo iban a lograr o lo que sea, que es un comentario bastante insensible para hacer sobre chicos que pues ya no están en ese plano. Y básicamente provocó pues la ira de toda la comunidad del patinaje porque pues aunque este comentario se haya sacado de contexto, eso es algo que nunca se va a poder saber porque pues ya no tenemos a estos chicos patinadores, lamentablemente. Es algo que era necesario decir. Podía denunciar estas prácticas de cualquier manera. El caso es que se sabe que Davis tiene una manera de decir las cosas con la que muchas personas no están de acuerdo, y el hecho es que hasta la Federación Americana de Patinaje Artístico salió a decir que no están de acuerdo, que se deslindan y que qué mal por Dave Lees. El periodista y patinador borró todas sus redes sociales. Estamos hablando de Facebook, Instagram y también YouTube. Por eso no encontramos las redes de The Skating Lesson. Al momento no ha dado ninguna declaración ni ha salido a dar una disculpa. Me parece que todavía existe su Patreon. No sé si en la comunidad privada ya dio alguna clase de declaración. El caso es que estamos al pendiente porque, bueno, a pesar de su manera un poco, vamos a decirlo, amarga de hablar del patinaje artístico, la verdad es que ha pasado bastantes años pues recabando información, entrevistando a grandes jugadores de patinaje artístico y haciendo una labor que pocos hacen y que además no es muy gratificante en el sentido económico. En eso se entiende. Entonces, pues ojalá pueda dar una disculpa y seguir creando contenido, quizás midiendo un poco mejor las formas en que se expresa y así, pero pues estaremos al pendiente de qué pasa. Esta es la razón por la que si estabas buscando los videos de The Skating Lesson, ya no los encuentras.